Audiolibro de Ho'oponopono. En este audiolibro vas a encontrar toda la información sobre el proceso Ho'oponopono. Yo opero en mi vida y mis relaciones de acuerdo con los siguientes principios. 1. El universo físico es una realización de mis pensamientos. 2. Si mis pensamientos son cancerígenos, ellos crean una realidad física cancerosa. 3. Si mis pensamientos son perfectos, ellos crean una realidad física desbordando amor. 4. Yo soy 100% responsable de crear mi universo físico tal como es. 5. Yo soy 100% responsable de corregir los pensamientos cancerígenos que crean una realidad de enfermedad. 6. Nada existe allí fuera. Todo existe como pensamientos en mi mente. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así se ha hecho. Somos responsables por lo que hacemos y no por lo que hacen los otros. El terapeuta hawaiano que curó a esas personas mentalmente enfermas enseñó una nueva perspectiva avanzada sobre lo que es la total responsabilidad. Su nombre es Dr. Ihaleakala Hugh. El Dr. Len dijo que nunca vio a los pacientes. Solo firmó un acuerdo para tener una sala en el hospital y revisar sus expedientes médicos. Mientras los leían, él trabajaba sobre sí mismo. Y mientras él trabajaba sobre sí mismo, los pacientes comenzaron a curarse. El Dr. Len dijo que él simplemente estaba curando aquella parte en él que los había creado. El problema nunca está en los demás, siempre está en usted. Y para cambiarlo, usted es quien tiene que cambiar. Si usted desea mejorar su vida, usted debe curar su vida. Si usted desea curar a alguien, incluso a un criminal mentalmente enfermo, usted debe hacerlo curándose a sí mismo. El Dr. Len se curaba a sí mismo mientras miraba los expedientes de aquellos pacientes, diciendo: yo simplemente permanecía diciendo: lo siento mucho y te amo, una y otra vez, y después otra. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Sucede que amarse a sí mismo es la mejor forma de mejorarse a sí mismo. Y en la medida en que usted se mejora a sí mismo, mejora su mundo. Decir lo siento mucho y te amo es invocar al espíritu del amor para que Él cure dentro de nosotros lo que está creando determinada circunstancia externa. Ho'oponopono significa corregir un error o hacer lo correcto. En la lengua original de los hawaianos, el Ho'oponopono, autoidentidad, consiste en usted en comunicación con la divinidad y fue desarrollado por Morna Simeona,
y esta se lo enseñó al doctor Ihaliakala-Hülem. El intelecto no dispone de los recursos para resolver problemas. Él solo puede manejarlos. Y manejar no resuelve problemas. Al hacer Ho'oponopono, usted le pide a Dios, a la divinidad, que limpie y purifique el origen de estos problemas, que son los recuerdos, las memorias, y así neutraliza la energía que usted asocia a determinada persona, lugar o cosa. En el proceso, esta energía es liberada y transmutada en pura luz por la divinidad. Y dentro de usted el espacio vaciado es llenado por la luz de la divinidad. Por lo tanto, en el Ho'oponopono no hay culpa. No es necesario revivir ningún sufrimiento. No importa saber el porqué del problema, de quién es la culpa, ni su origen. En el momento en que notamos dentro de nosotros mismos algo incómodo en relación a una persona, lugar, acontecimiento o cosa, debemos iniciar el proceso de limpieza. Pedirle a Dios así: Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. Y luego repetir las frases: lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias, varias veces. Cuando decimos lo siento mucho, estamos reconociendo que algo, no importa lo que, penetró en nuestro sistema cuerpo-mente. Y queremos el perdón interior por lo que lo atrajo. Al decir perdóname, no estamos pidiéndole a Dios que nos perdone a nosotros. Estamos pidiendo a Dios que nos ayude a perdonarnos. Al decir te amo, estamos transmutando la energía bloqueada, que es el problema, la cual se desbloquea y nos vuelve a unir a lo divino. Y al decir gracias o estoy agradecido, es la expresión de gratitud de que todo será resuelto para el bien mayor de todos. A partir de ese momento, lo que suceda después es determinado por la divinidad. Usted puede ser inspirado a hacer alguna acción, cualquiera que sea, o no. Si continuase dudando, persista en el proceso de limpieza y después, cuando esté completamente limpio, obtendrá la respuesta. Recuerda, siempre lo que tú ves de errado en el prójimo también existe en ti. Todos somos uno. Por lo tanto, toda cura es autocura. En la medida en que tú mejoras, el mundo también mejora. Asume esta responsabilidad. Nadie más necesita hacer este proceso. Solo tú. No existe ninguna regla en relación al orden de las frases. Puedes usar las palabras como mejor te sientas. Puedes usar solo una o dos. Generalmente puedes usar solo te amo. Lo principal es que estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestra mente subconsciente, conocida en la tradición hawaiana como el Unihipili. El Unihipili es el responsable de las memorias. Él recibe y almacena y las repite conforme su programación. Es al Unihipili al que debemos aprender a amar, pidiendo perdón por la falta de consideración y comunicación. Lo importante es saber que nos integramos con nuestra mente subconsciente al pedir a la divinidad que limpie las memorias que se repiten, que generan conflictos, los problemas, los bloqueos de energía que resultan en dolencias psíquicas y físicas. Piensa en las frases en todos los momentos de tu día a día, y esto te mantendrá en una actitud vibrante de bienestar y comprensión en relación a cualquier cosa que se manifieste para ti. Antes de salir de tu casa, pide a Dios que limpie lo que hay en ti
que pueda ser la causa de algún conflicto o problema en el camino del trabajo. Durante el día, al sentir cualquier malestar o sentimiento que te traiga algún recuerdo, únete a ese sentimiento ruin y pídele a Dios que limpie las memorias que lo están generando. Una frase muy útil es: mis memorias las amo. Estoy agradecida, agradecido por la oportunidad de liberarlas a ustedes y a mí. Sigue con las frases por el tiempo que quieras. El cambio es notable. En situaciones difíciles, donde uno se siente muy desamparado, cuando las emociones están en desequilibrio y los pensamientos fluyen desordenadamente generando más aflicción, podemos hacer la oración de Morna Simeona, que es un verdadero bálsamo espiritual. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así se ha hecho. El ego siente que tiene dominio sobre las situaciones, cree que puede controlar, direccionar y obtener resultados a partir de la planificación de metas específicas. Aquí entramos en la cuestión del mérito o no del poder de la mente, de las afirmaciones, del pensamiento positivo, y así en adelante. Este es el divisor de las aguas en relación a la tradición original. El Dr. Len afirma que limpiar visualizando un resultado no funciona. Pero cuando usted limpia por limpiar, usted puede ser agradablemente sorprendido por lo que la divinidad escoge como resultado para usted. Esto libera a la mente consciente de tener que decidir lo que debe o no ser limpiado. Recuerde que todas las memorias son compartidas. En la medida en que hacemos la apelación a Dios para limpiar las memorias que se repiten en nosotros, recuerdos de eventos desagradables, de desavenencias, conflictos, ellas, siendo neutralizadas en nosotros, también son neutralizadas en los otros. Por lo tanto, la necesidad de arreglar al prójimo, de hacer a alguien entender nuestro punto de vista, de convencer, justificar, convertir, curar, son juegos mentales de la mente consciente, queriendo controlar resultados. El Dr. Len dice que este es uno de los mayores problemas de los terapeutas. Ellos piensan que están allí para salvar a las personas, cuando en realidad están allí para limpiarse a sí mismos. Con el Ho'oponopono estamos asumiendo la responsabilidad por las memorias en común que compartimos con otras personas. El intelecto no tiene la capacidad de asimilar y valorar toda la información que se presenta en relación a cualquier problema. Por lo tanto, no sabemos lo que realmente está sucediendo en ningún momento. Cuando le decimos a la divinidad, si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar estas cosas. Al soltarse esas cosas, cambiamos nuestro mundo interno y esto, en contrapartida, hace que el mundo entero cambie.